Buenos días, queridas y queridos amigos de eladelantado.com, a un nuevo encuentro digital en esta, su casa. En esta ocasión tenemos el honor de dar la bienvenida al adelantado a una persona, a Joaquín Díaz, que es una auténtica referencia dentro del mundo de la etnografía de Castilla y León y que hoy ha acudido a Segovia a ceder una parte de sus archivos, los archivos que tiene referentes a la provincia de Segovia, a la Diputación para que los custodie el recién creado Instituto de la Cultura Tradicional Manuel González Herrero. Joaquín, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por esta aportación tuya a la provincia de Segovia, este material que has ido recogiendo a lo largo de tu trayectoria, que pueda estar aquí de nuevo, como has dicho esta mañana, en nuestra casa. Joaquín Díaz, como digo, es una auténtica referencia en el campo de la etnografía de Segovia y de Castilla y León, y bueno, pues ha tenido, en fin, la diferencia de compartir con nosotros un ratito en el que le vamos a hacer una breve entrevista en la que, más allá de estos archivos que ha cedido a la Diputación, sí que nos gustaría conocer un poco cuál es el estado de la cultura tradicional, como él, como intelectual, bueno, entiende que está la cultura tradicional. Se habla mucho de que la tradición es algo viejo, es algo caduco, es algo trasnochado, y me gustaría preguntarle si Joaquín Díaz cree que la tradición es enemiga del progreso, o si por el contrario pueden ser dos elementos compatibles. No sé cómo ve. Hombre, yo lógicamente soy partidario de que sean compatibles la tradición y el progreso, pero además la tradición, precisamente uno de las virtudes que tiene, de los elementos imprescindibles, es que está basado en la evolución. Es decir, no habría ningún conocimiento que hubiera llegado a nosotros si no hubiera existido, en cierto modo, una evolución. Lo demás sería estudiar un conocimiento desde un punto de vista arqueológico, porque habría desaparecido, etc. Si ha llegado a nosotros y las tradiciones nos llegan, quiere decir que algo ha evolucionado y por tanto está, digamos, presente en la cultura de nuestros días. Respecto a la cultura tradicional, a mí siempre me decía Miguel Delibes, como riñéndome, bueno, cultura sí es, pero no hay una cultura tradicional, hay una cultura. Y yo decía, hombre, es por arrimar el ascua a mi sardina, ¿no? Yo siempre he tratado de decir que aquellos aspectos que nos vienen del pasado, tal, pero claro, en el fondo tenía un poco de razón Miguel Delibes, es decir, cultura, que es el cultivo de los conocimientos, de la forma de ser, de la mentalidad, etcétera, pues está ahí, y es tradicional o no, pero da lo mismo. En el fondo, yo creo que hay una revitalización de todo lo que significa tradición, porque en el día de hoy hay como interés por recuperar o por tener esa conexión con un pasado más o menos inmediato, ¿no? Precisamente en la época en la que empecé yo eso no existía. Existía muy poco interés por el pasado y solamente se miraba al futuro, de manera que yo diría que hoy la cultura, vamos a decir como nos obligaba el maestro Delibes, la cultura parece que tiene atisbos de que realmente nos sirva a todos un poco pues para demostrar que vivimos en un momento dado, tenemos una relación directa con la cultura que se da todos los días, pero también debemos de tener, como es lógico, una relación con el pasado que nos explica un poco, que explica nuestra identidad, que explica nuestra manera de ser, nuestra manera de comportarnos, etc. Le iba a preguntar casualmente, bueno, ¿en qué estado de salud está esta cultura tradicional? Si está en una situación decadente, hay un reflorecimiento, está en stand-by. Yo creo que todas las épocas han sido malas para la cultura tradicional, porque siempre se va perdiendo más que conservando. Es decir, la memoria es frágil y en general, como según avanzamos hacia nuestros días,
se da menos importancia a la memoria en la vida de las personas, pues es casi explicable o lógico que vayamos perdiendo materiales, que vayamos perdiendo repertorios, que vayamos perdiendo fórmulas de comunicación, etcétera. Cosa rara, porque en unos tiempos en los que la comunicación es lo fundamental, pues parece mentira que nos vayamos privando de muchos aspectos de esa comunicación que eran fundamentales y que eran muy positivos, ¿no? para relacionarnos unas personas con otras. Yo creo, en general, creo que no es muy mala la situación. Ha sido un poco peor antes, porque como digo, hubo una época en la que había prejuicio contra el pasado, y hoy día hay como cierto interés en revisar, en volver a tomar aspectos del pasado que nos comunican con nuestra cultura y con nuestro patrimonio, de manera que yo no soy muy negativo en ese aspecto, ¿no? Creo que ha habido épocas incluso peores. Hay veces que da la sensación de que se agota el tiempo de documentar este tipo de tradición heredada de nuestros mayores, cuando muchas veces muchos de ellos incluso se siguen sintiendo prácticamente avergonzados de ese acervo cultural. No sé qué impresión tiene al respecto. Sí, hombre, si uno revisa las recopilaciones del pasado, tanto de musicólogos como de antropólogos o etnógrafos, gente que trabajaba sobre las costumbres, sobre las tradiciones, pues casi siempre ve ese párrafo en el cual dicen, si no se recoge esto en este momento, se pierde para siempre, y no sé qué. Bueno, uno siempre tiene esa tentación de caer en ese derrotismo, y si esto no es así, pues... Lo que pasa es que sigue existiendo, es decir, la tradición es algo que, como decía antes, basa su acontecer precisamente en la evolución, y entonces es cierto que desaparecen cosas, pero es cierto que quedan otras, y que esas otras son las que al final van condicionando o marcando cómo somos en un momento determinado de la historia, ¿no? De manera que nos pueden acusar en el futuro de que hemos sido un poco descuidados con las cosas de la tradición y que hemos sido un poco descuidados con algunos aspectos fundamentales de la cultura, pero lo que no nos pueden decir es que ha desaparecido todo, porque evidentemente buena parte de ese material, de esa documentación, nosotros la guardamos y para eso está la memoria, ¿no? Es verdad que muchas de las personas que tenían como función fundamental dentro de la sociedad en la que vivían transmitir a las nuevas generaciones ese legado, ha perdido importancia su oficio dentro de la misma sociedad. Es decir, la persona que estaba encargada de transmitir conocimientos, de transmitir expresiones, etcétera, que tenía un oficio particular para el cual se iba preparando toda la vida, esa persona tiene menos importancia hoy día, tiene más importancia otro tipo de oficios. Y eso sí es cierto. Yo tenía un profesor que solía decir que el mundo rural había cambiado más en los últimos 25 años que desde los romanos hasta los años 60. ¿Percibe usted que el mundo rural, con la despoblación y bueno, todos los procesos de cambio socioeconómico que se han acontecido en las últimas décadas, se ha desdibujado, quizá haya perdido un poquito parte de su personalidad este mundo rural castellano? Hombre, yo creo que es evidente, es decir lo contrario sería una tontería. Lo que pasa es que no sabría decir todas y cada una de las razones por las que el mundo rural ha perdido su personalidad. Probablemente ese interés por imitar lo que venía de fuera, lo que era más nuevo, lo que pues a lo mejor tiene un poco de culpa, tiene también culpa la despoblación. Muchos pueblos se han quedado casi sin habitantes y es muy difícil continuar con una tradición o con una costumbre o con una fiesta si no hay gente, es decir, hay que trasladar la fiesta a otra fecha en la que pueda venir más gente, etc. Es decir, muchas de las cosas que han ido, digamos, socavando la base de la tradición, pues tienen razón de ser y se pueden explicar. Hay otras que a lo mejor son más difíciles de explicar, como podría ser por qué no nos interesa
el pasado, ¿no? ¿Qué es lo que hemos visto en el pasado de pobre, en fin, de poco recomendable, que no somos capaces de transmitir a las nuevas generaciones? Yo, de hecho, siempre hablo con mucha gente que vive en el campo y que todavía tiene su oficio, son ganaderos o son agricultores, y habitualmente quieren que sus hijos se vayan. Entonces, claro, yo me pregunto, un pañero de Tarrasa que manda a su hijo a estudiar a Manchester y que quiere que vuelva a su hijo a trabajar en la fábrica y demás, tiene la misma mentalidad que un agricultor que lleva 500 años, probablemente, manteniendo ese oficio y que, sin embargo, no es capaz de defenderlo. Pues yo creo que el pañero de Tarrasa probablemente está haciendo lo que debe, es decir, defender su oficio, que tiene muchos años de antigüedad y que tiene probablemente en él mucho más que ver que cualquier otro oficio al que pudiera mandar a su hijo. Pero claro, eso yo no sabría cómo explicarlo. Supongo que los antropólogos tienen razones y explicaciones para todo, pero me parece que es una de las cosas que ha hecho desanimarse más a la gente que vive en el medio rural. Sí que es cierto que en los últimos años, y esto ha pasado en todo el mundo, no solo en España, no solo en la Comunidad de Castilla y León, hay mucha gente que quiere regresar al campo porque necesita un contacto con la naturaleza, no solamente porque quiera ejercer un oficio de los relacionados con el campo, como puede ser agricultor o ganadero, que cada vez está más difícil sino porque piensa que en el campo tiene una relación con la naturaleza mucho más cercana que si vive en la ciudad, y siempre hay una serie de ventajas que se esgrimen a la hora de decir: a mí me gusta el campo y quiero vivir en él. Muy bien, señor Joaquín Díaz, en un mundo rápido, muchas veces vertiginoso, en lo que se inventó ayer hoy no vale, porque las modas son extremadamente fugaces, ¿qué papel puede jugar la tradición oral? Pues hombre, si tiene alguno. Claro. Yo creo que la tradición oral, es decir, simplemente si nos centramos en lo que ha sido capaz de transmitirnos una persona de nuestro pasado más inmediato, como nuestros padres o nuestros abuelos, etcétera, que nos han comunicado verbalmente una serie de conocimientos que les llegaron a ellos, a su vez, de otros antepasados, tiene la importancia que tiene la palabra. Vuelvo a repetir que hoy día, cuando estamos tan preocupados por los medios, por la comunicación, etcétera, la palabra tiene muy poco papel en la vida cotidiana, ¿no? Es mucho más importante la letra impresa. Esto no es actual, es decir, ya desde el Renacimiento, desde la invención de la imprenta, parece que se cuestiona aquello que se transmite verbalmente. Parece que no tiene tanta fidelidad ni tiene tanta importancia algo que no se escribe negro sobre blanco, y es como una especie de conseja o de cuento o de patraña, ¿eh? La misma palabra patraña significa ahora mentira, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las pastoreáneas que llamaban antes, que eran los cuentos de pastores, se pensaba que eran todos mentiras, ¿no? Cuando muchas veces reflejaban el ser y el acontecer de la vida de los individuos, ¿no? Pero bueno, yo creo que tiene hoy día la tradición oral, tiene la base de esa tradición que sin duda, a pesar de todo, sigue teniendo una fuerza, y tiene la palabra en todos aquellos aspectos que tienen que ver con la comunicación correcta. Una persona que transmite de viva voz algo está comunicando mucho más que si uno lee simplemente una noticia. La noticia oral siempre tiene ese énfasis que le puede dar, esa vis con la cual se comunica al público una preocupación o una alegría o un interés por algo, ¿no? Es decir, que siempre lo oral tiene todos esos elementos que han servido para comunicar a lo largo de los siglos, y que son recursos que además tienen mucha fuerza y están muy contrastados. Ahora que he hablado de la comunicación, les recuerdo una frase suya
que dice: el mundo de la palabra está siendo agredido, invadido por la cultura de la imagen. Ahora que estamos haciendo aquí una entrevista casualmente digital. De esta frase suya han pasado casi cuarto de siglo. No sé en qué estado está ese pulso entre la palabra y la imagen. Pues... ¿Ha perdido ya definitivamente la palabra? No, yo creo que no. Hay momentos en los que se da más importancia a la imagen, hay momentos... Yo seguramente me refería al mundo de la televisión, porque en el mundo de la televisión, cuando empieza, digamos, en España, ¿no? Todavía la palabra tenía mucha importancia. Yo, de hecho, recuerdo en alguno de esos pueblos a los que iba a grabar, a gente y demás, pues cuando llegaba a la cocina, me decía la señora: sí, aquí estaba oyendo la televisión. Es decir, todavía la televisión era para oír, para acompañar, no era algo que fijara la vista tanto que nos impidiera hacer cualquier otra cosa. Es decir, luego nos ha abducido de una manera ese mundo de la imagen. Yo no me refería a la iconografía, es decir, siempre la palabra va unida a la imagen. Es decir, estoy hablando de San Frutos y uno está viendo la imagen de San Frutos o está viendo un grabadito de una novena, es decir, siempre que se habla de algo hay una imagen que nos viene a la memoria y que es la que nos da la pauta por la cual nos vamos a entender con los demás. Yo me refería hace 25 años a esa otra imagen que nos llegaba de la televisión y que era algo en realidad muy ajeno a nuestra propia vida, pero que en cierto modo pues, se ha apoderado de muchas de nuestras vidas o de una parte de ellas. ¿Cree que entonces la agresión ha sido...? Ha continuado, yo creo que sí, y en cierto modo va ganando en muchos aspectos, pero yo no descarto que la palabra vuelva a tener, y de hecho, cuando muchos actores vuelven al mundo de los títeres, por ejemplo, los títeres son gesto y palabra, y es... pues cuando muchos actores quieren recuperar eso y en muchos teatros se está volviendo otra vez a la buena dicción y a la manera de expresarse correctamente, gestualmente, físicamente, pues es que hay que recuperarlo. Probablemente nos hemos dejado ganar porque no hemos alimentado suficientemente la palabra y sus recursos. Vamos a hablar un poquito de las raíces, de nuestras raíces, de las raíces de esta tierra. Muchas veces vemos en los periódicos que hay comunidades, que hay pueblos que están permanentemente saltando su cultura. Y hay veces que da la impresión que aquí en esta tierra tenemos un cierto desapego de los castellanos y los leoneses hacia lo nuestro, que no se ve en otras partes del país. Y bueno, lo digo con el mayor respeto hacia la cultura de cada cual. No sé si se percibe desde esa atalaya suya de Urueña un cierto desapego por lo nuestro. Sí se percibe, pero ayer mismo escuchaba a dos ponentes en una conversación amistosa que eran el presidente de la Junta de Castilla y León y Jesús Quijano, de diferentes partidos políticos, de diferentes ideologías. Sin embargo, coincidían en que efectivamente nosotros, es decir, la comunidad que vive en el centro de España, no tenemos tanto interés por demostrar nuestra personalidad a través de expresiones. Entonces, lo que es un hecho histórico, pues a lo mejor no merece la pena tocarlo más, como decía Jesús Quijano. Si esto es así, es así. Es decir, ¿por qué no vamos a intentar ser como los catalanes o si no lo vamos a ser nunca? Bueno, pues a lo mejor nuestra manera de ser, nuestra manera de comportarnos nos pide otras cosas. Yo no digo que tengamos desinterés. Lo que sucede es que tenemos el interés justo por las cosas y que evidentemente desde el punto de vista político o social ha tenido mucho más predicamento los nacionalismos, por ejemplo, pero tienen un inconveniente que yo siempre evidencio. Es decir, cuando se crea, digamos, el último nacionalismo, la Renaixença catalana, el renacimiento de la cultura catalana, los catalanes prescinden de un montón de expresiones populares para quedarse solamente con las que verdaderamente definían el espíritu catalán. Y eso
muchos intelectuales catalanes lo han denunciado, es una carencia al final, porque se quedan solamente con unas cuantas cosas de su enorme patrimonio. Nosotros no nos quedamos con todo, y esa manera de ver universal yo creo que nos caracteriza y no es excesivamente malo. Hombre, es malo cuando efectivamente dejamos de interesarnos por lo nuestro. Entonces, una persona está unida a su tierra, está unida a su familia, está unida a una serie de vínculos que le definen como persona. Eso yo creo que no ha desaparecido. Nosotros, es decir, a lo mejor aquí nos interesa mucho más el tema de la provincia o el tema de... Bueno, son divisiones administrativas y políticas que llevan 2 siglos funcionando. Pues a lo mejor ya casi han echado raíces, ¿no? Pero vamos, yo no soy muy partidario de decir que somos excesivamente desastrados en ese tipo de conservación de lo popular y de lo patrimonial. Le voy a hacer una pregunta difícil. A ver. ¿Cómo puede la cultura tradicional ayudarnos a salir de esta crisis en la que estamos inmersos ahora mismo? ¿Hay alguna forma? Si la hay. Vamos a ver, yo creo que la crisis actual es la sociedad, la sociedad española está enferma. Estamos enfermos porque ha habido un momento en el que probablemente no se ha sabido diagnosticar bien una dolencia y ha terminado siendo una enfermedad crónica, ¿no? En ese sentido, la cultura tradicional era una cultura muy contrastada, muy elaborada a lo largo de muchos siglos y ayudaba mucho a la gente a vivir. De hecho, la mayor parte de lo que hoy día conocemos como saberes tradicionales, en realidad son respuestas a preguntas que se hacía el ser humano sobre el entorno. Nosotros nos preguntamos qué podemos cultivar en esta tierra, nos preguntamos qué podemos sacar de ella, nos preguntamos qué relación vamos a tener con esa tierra, si esa relación va a ser de pedirle todos los años una cosecha, o 2 veces al año, o 3 veces al año. En fin, en la medida en que nosotros sepamos respondernos a esas preguntas que nos plantea el entorno, estamos respondiendo a las cuestiones fundamentales de nuestra propia vida. Cómo nos podemos relacionar con los demás, qué tipo de relación podemos tener con ellos, etc., ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido sí, la tradición puede ayudar, porque podemos volver a cuestiones fundamentales y no cuestiones accesorias, que son las que hoy día nos preocupan tantísimo. Claro, nos preocupan tantísimo, pero si uno se va a la hemeroteca del adelantado, pues, y ve lo que pasaba en los años 20, verá que a lo mejor se admiraban de una cosa y a los 3 meses aquella cosa había pasado. Es decir, que la crisis puede haber durado más o menos, pero en el fondo lo que está esperando la situación es una reacción de toda la sociedad. Y esa reacción, independientemente de todos esos asuntos que tiene que resolver la justicia, esa reacción tiene que venir de toda la sociedad. Y la sociedad tiene que decir, no, este no es el camino, nos hemos equivocado y hay que reconocer las cosas que hemos hecho mal. Y ya está. Se habla mucho ahora de la austeridad por parte de los poderes políticos. No sé si esta austeridad es precisamente la que utilizaban nuestros padres para vivir. Nuestros padres eran muy prácticos, nuestros abuelos eran muy prácticos y vivían en general solo con lo que necesitaban. Esto que he dicho antes de los aprovechamientos de la tierra tiene mucho que ver con eso. Es decir, el pretender que una tierra dé más cosechas de las que debe es una forma, en cierto modo, de ambicionar algo que la tierra no puede darnos. Y a lo mejor el pretender que todo lo condicione el dinero, que todo lo condicione las relaciones económicas y demás, pues es una forma artificial y falsa de ver la vida. La vida son muchas más cosas. Y yo espero que eso sea lo que vea la sociedad y en el fondo pues todos sepamos reaccionar adecuadamente. Vivimos en un tiempo de la globalización, en los años de la globalización. ¿Qué cree Joaquín Díaz que estamos ganando con la globalización
y si cree que hay algo que estamos perdiendo con ello. Yo soy partidario de diferenciar entre globalización y universalización, si se me permite la palabra un poco rara, ¿no? Pero me parece que una persona que nace y se cría en un pueblo puede tener un concepto universal de las cosas. Lo global, en general, nos lleva a un tipo de aldeanismo planetario. En el fondo, lo global es todos igual por el artículo 33, es decir, eso yo no lo veo bien. Por el contrario, ser capaces de aceptar las diferencias y las distintas fórmulas y ser capaces de aceptarlo en un mundo que tiene esa capacidad de relación sería lo ideal. Es decir, aceptar que somos distintos, aceptar que tenemos una cultura diferente, ser capaces de acercarnos a la cultura de los otros. ¿Cuántas veces los antropólogos dicen que precisamente todas las luchas, todas las guerras empiezan siempre por la línea, ¿no? Por la muga, por ese punto en el que ahí está el conflicto, ¿no? Pues bueno, vamos a ver si podemos ser capaces de conocer un poco mejor a nuestro vecino y aceptar algunas de las cosas suyas, ¿no? Eso yo creo que es el principio de la universalización por el que abogo, más que por el de la globalización. Estamos con Joaquín Díaz, que como hemos dicho hace un poquito, ha venido a Segovia a ceder parte de sus archivos, los de la Fundación Joaquín Díaz, y no queremos que se vaya de adelantado sin que, bueno, pues opine sobre este nuevo instituto, el Instituto Manuel González Herrero, que ha creado, que ha impulsado la Diputación Provincial. ¿Qué le parece esta iniciativa? Pues me parece espléndida, porque todo lo que sea, en primer lugar, recordar la figura de una persona como Manuel González Herrero, a quien tuve la suerte de conocer y tratar, y además proteger, digamos, el patrimonio, tanto el inmaterial como el material, yo creo que es fundamental el día de hoy. Podremos usar más o menos esos materiales, esa documentación, pero es importante que esté en algún sitio. De la misma manera que es importante, acabo de ver la hemeroteca del periódico y me parece magnífico que alguien pueda venir y consultar cosas del pasado. De manera que es algo imprescindible hoy día y es algo que está empezando a llevarse porque gracias a eso muchas personas que no viven a lo mejor aquí, que viven muy lejos, pueden, gracias a esa globalización buena, pueden venir, entrar en una página web y sacar aquellos materiales que les interesan para su propia vida y para su deleite. Para concluir, ¿qué material es el que ha cedido a la Diputación? Pues básicamente son conversaciones de más de 50 años, hay algunas cosas muy antiguas, algunas empiezan en los años 20, grabaciones, y a partir de ellas lo que se debe hacer, yo me imagino, y para eso el instituto puede ser un centro extraordinariamente eficaz, puede concitarse la voluntad de muchas otras personas que a su vez vayan trayendo colecciones que a lo mejor tienen en su casa sin ningún uso y que pueden ser muy útiles para todos los demás. Pues nada más, se ha pasado rápidamente media hora, como de costumbre. Joaquín Díaz nos ha dado una buena lección de filosofía de la que siempre tenemos que aprender. Les queremos agradecer su atención, habernos estado visualizando en eladelantado.com, dar las gracias a nuestra compañera Bárbara Carvajal y les emplazamos a una próxima entrevista digital en esta su casa. Muchas gracias.